Bien, y hablando de responsabilidades, muy bien, muy interesante este camino de pensar, bueno, estas herramientas existen, efectivamente pueden traer consecuencias, pero hablando de responsabilidades, si esto se viralizó, ¿cuál sería mi responsabilidad en este material que me llegó? Apela a mis emociones, efectivamente, porque la mayoría de ustedes o todas las personas que hoy estamos aquí, nos despertó la reflexión en torno de la humanidad, la deshumanización, hasta qué punto el enfrascarme en la tecnología puede hacerme perder la posibilidad de relacionarme con otras personas. Es decir, este video que dura tan poquitito tiene un nivel de realización tan profundo que nos lleva a esa reflexión inmediata, ¿no? Es decir, apela a nuestras emociones. Y de hecho, si yo les pido escriban un párrafo o dos con las reflexiones que ameriten esta pieza audiovisual, bueno, evidentemente la reflexión tiene que ver con esto que señalábamos antes. Sin embargo, si tengo que pensar sobre la responsabilidad, todo lo que a mí me llega y me genera una emoción empática, ¿lo debo enviar? ¿O qué tengo que hacer como profesional de la comunicación? Aunque desde mi punto de vista ustedes saben, la ciudadanía comunicacional lo debe reflexionar, pero como profesionales de la comunicación, ¿qué debo hacer cuando me llega un material de estas características que viene con el famoso ahora ya sí reenviado muchas veces, ¿no? Chequear, ¿Qué hay que hacer? chequear de dónde provienen. Bien, tengo que ver de dónde proviene. ¿Qué más tengo que hacer además de ver de dónde proviene? Porque en este caso, si vamos al ejemplo, la procedencia era de una profe que tengo en la facultad. Es decir, si hago el chequeo de dónde proviene, aparecería como una fuente legitimada, ¿no es cierto? De hecho, yo este video lo recibí de una periodista que tiene 50 años de ejercicio profesional. En este caso, primer tema que hago, chequeo la fuente sería, ¿no? Y la fuente era una fuente, desde mi punto de vista, una voz autorizada. ¿Qué más tengo que hacer? Bien, entonces la Genial. responsabilidad va a estar puesta en mí, que lo envíe, pero ¿qué pasa si yo formara parte de un sistema que justamente mi voluntad es enviarlo adrede? ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta que este video es real o no? Bien, allá vamos. Este es el encuentro y la clase de hoy. De eso se trata. Les agradezco muchísimo a quienes participaron porque nos pusieron en la senda, porque lo primero que recién mencionó nuestra compañera es que en el marco justamente de la pandemia, una de las cuestiones que afloraron con mucha claridad fueron las informaciones falsas. Y una de las características que tiene la información falsa es que está construida, por el contrario, para ser creíble. Entonces, el periodismo, eh, en tiempos de pandemia, lo primero que vamos a trabajar hoy es qué tipo de periodismo tuvimos que haber ejercido en la pandemia y qué nuevo periodismo nos deja la pandemia de manera de reconocer que hay un periodismo de riesgo que viene desde los tiempos de la pandemia. Algo cambió, cambió el contexto, cambió la forma de pensar, la manera en la que nos relacionamos, y esto es lo que nos trajo primero la pandemia. Había un universo de personas que creía que íbamos a ser más solidarios, que íbamos a ser más humanos, que íbamos a ser mejores en tanto condición humana. Había todo otro universo que decía lo contrario, que la propia pandemia demostraba que éramos un fracaso como condición humana, que había egoísmo y que en definitiva se generaba caos. Ahora, ¿de dónde veníamos en la prepandemia? Ya veníamos de un escenario con desigualdades, donde es cierto que las personas se equiparaban al acceso a los derechos humanos, pero que en la vida cotidiana y real había desigualdades.
Desigualdades a partir de políticas públicas que no eran equitativas, desigualdades sanitarias, no todo el mundo pudo acceder en igualdad de condiciones a la vacuna, a los hospitales, desigualdades económicas, por supuesto, dependiendo de que tuviera los recursos o no, podía comprar, por ejemplo, agua, alcohol, lo que necesitara, u otras personas ni siquiera las tenía. Desigualdades educativas, de acuerdo con la información del ámbito educativo que tuviera, podía tomar decisiones o no. Incluso había quienes se quedaban fuera del sistema educativo por no poder acceder a Internet. Las desigualdades comunicacionales, entonces, que son las que nos llevaron a comprender estas profundas brechas en el campo de la comunicación, con dificultades de acceder a este derecho humano a la comunicación. Desigualdades en el acceso a Internet, no toda la Argentina tiene los mismos niveles de acceso, desigualdades en la conexión, puede que tenga internet pero que no sea de calidad, lo que nos pasó hoy mismo acá en este encuentro. Desigualdades de los dispositivos, no todas las personas pueden acceder a los mismos dispositivos, pero también desigualdades del conocimiento, puede que tenga internet, puede que sea de buena calidad, puede que tenga el dispositivo, pero puedo no tener el conocimiento, la alfabetización comunicacional. Y vamos a ver y vamos a preguntarnos si nosotros, nosotras realmente la tenemos, aún preparándonos y queriendo ser periodistas. ¿Tenemos los conocimientos necesarios para hacerle frente a este capitalismo de vigilancia y plataformas? ¿O andamos ahí alegremente por la vida usando internet, redes sociales, sin en definitiva ser un agente transformador y transformadora del cambio? Y las brechas por géneros, ustedes saben, sobre todo en tiempos de pandemia, las mujeres tuvimos que dedicar más tiempo al cuidado, a las tareas de cuidado, que nos llevan entre 2 y 10 veces más de tiempo que a los varones. Allí se dieron estas brechas de género que tuvieron una serie de recomendaciones que vimos en el encuentro pasado cuando hablamos de despatriarcalizar. Hoy vamos a ir directo entonces al rol que tienen también las audiencias, ¿no? Porque una compañera decía, bueno, la responsabilidad cae en quien lo envió el material. Atención, porque también podemos trabajar justamente en la construcción de una ciudadanía comunicacional, de una ciudadanía audiovisual, reconociéndola como sujeto de derecho, pensando, por un lado, cómo tienen que ser las coberturas periodísticas responsables, pero por el otro, cómo tiene que ser mi ejercicio profesional o mi ejercicio como audiencia responsable para poder hacer reclamos. ¿Qué dijeron las propias audiencias ante la Defensoría del Público? Fíjense, el 46% cuestionó el modo de comunicar que tenía la televisión porque era muy alarmista, y nada más que el 15% consideró que había una comunicación responsable. Esto en el marco de una pandemia, que la toma de decisiones, estábamos encerrados en nuestras casas, las tomas de decisiones era a través de la información que me llegaba en los medios de comunicación. Si la mitad prácticamente ya estaba cuestionando el tono alarmista, ¿qué pasa entonces con los medios de comunicación? Si solo el 15% decía que se comunicaba de manera responsable, ¿qué grado de crisis tenemos en el sistema comunicacional? Las preocupaciones de las audiencias eran por los discursos violentos contra la salud pública, por la ignorancia y la irresponsabilidad que dejaron entrever muchos conductores y conductoras. Pedían que dejaran de convocarse a fiestas clandestinas o a movilizaciones o a lugares donde se pudiera enfermar la gente, y que se dedicaban a desinformar por completo. Bueno, esto en la radio y en la televisión, pero también en las redes sociales. Fíjense que el 79,4% en esta encuesta que se hizo entre el 23 y 25 de mayo y entre el 13 y el 15 de abril del 2020, el 79,4% no confiaba en la información que le llegaba a través de las redes sociales. Incluso el 73,7% desconfía de los influencers. Pero entonces, ¿qué hacer en esa situación donde hay tanta información y que donde, fíjense, casi el 80% de las personas considera estar saturadas? ¿Cómo va a ser el ejercicio profesional nuestro si las personas están saturadas de recibir supuestamente la información que como periodistas, comunicadoras y comunicadores le acercamos? Y cómo esa desinformación genera todas estas consecuencias negativas. Este es un trabajo que se hizo para América Latina, donde las personas dijeron, casi un poquito más de la mitad
tener estrés frente a esa saturación informativa. El 41% pesimismo, el 33% depresión, el 28% ansiedad y el 26% incomodidad por lo que se iba recibiendo, porque efectivamente parte del conflicto son las fake news. Pero ahora, antes de pasar a esto, voy atrás. Vamos a diferenciar las fake news de las noticias falsas. Y me gustaría, ¿alguien tiene internet ahí con datos? Como para buscar en Google, por ejemplo. ¿Qué les parece si buscan película L'Altra Par a ver con qué se encuentran? Eso está bien Bien, percibido, ¿no? Parece que por no. eso es tiempo de Nada. encender todas las alertas, es tiempo de encender todas las alarmas y es tiempo de que ustedes hagan el aporte más que nunca, porque son las personas indicadas como profesionales de la comunicación para lograr detectar esa información que está siendo viralizada, si es real, si es inventada, qué objetivo tiene y poder justamente dejar en evidencia esas operaciones. ¿Ustedes consideran que las fake news son noticias falsas? O si creen que hay alguna diferencia, ¿cuál creen que puede ser? Ahora no quieren decir nada, porque dicen, "Ah, nos engañó, la profe nos engañó, no vale". Para mí sí puede ser que la diferencia es que capaz que la diferencia sea que la fake news tiene algo de verdad, pero no es del todo Ajá. verdad. Las fake news tienen algo de verdad, pero Pero no todo es completamente verdad. mm, las noticias falsas también, ¿no? Pueden tener una parte de verdad y el resto ser falso. Por ejemplo, una noticia falsa, yo recuerdo una que en un viaje de Cristina Fernández de Kirchner a Italia, el Corriere della Sera, que es un diario italiano, publicó, era un viaje de alta relevancia política y el diario publicó que ella había estado paseando comprando carteras. Y eso fue una noticia falsa. Dijeron en qué hotel estaba, esa parte era cierta. Dijeron que la presidenta estaba ahí en Italia, eso también era cierto, pero lo que era falso era lo que había hecho. Finalmente se comprobó, la presidenta en ese momento terminó haciendo una causa judicial por información inexacta, falsa y o agraviante, y la justicia terminó fallando a su favor y terminó donando el dinero. Es decir, que la información inexacta, falsa y o agraviante existe y existe desde tiempos inmemoriales. Pero hay una diferencia con las fake news, por eso la llamamos de manera distinta. Si alguien tiene en mente el idioma inglés, fake en realidad es falso, pero también es trucho, ¿no? Cuando alguien quiere decir que algo es trucho, se dice es fake. Entonces, fake news no nos está remitiendo a lo falso nada más, porque también falso en inglés se dice false, ¿no es cierto? Se podría haber usado otra palabra, pero se usa fake porque nos lleva a pensar en lo trucho. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que diferencia a las noticias, y yo ya sé que ustedes van a andar por la vida y el mundo, hasta por conferencias, y va a haber personas que digan, noticias falsas hubo toda la vida, ¿para qué le decimos fake news si es lo mismo de siempre? No, no estamos hablando de lo mismo de siempre. Cuando hablamos de fake news, fíjense, estamos hablando, para empezar, de datos o informaciones que ya fueron creados de manera deliberadamente falsa o engañosa, trucha, podemos decir. Así que ya arrancamos que no fue un dato falso o inexacto, alguien le dijo a otro que pasó tal cosa y en realidad no pasó tan así, y entonces se hace una información inexacta. No, acá directamente se creó, podemos pensar también en desinformación, es decir,
hay supuestos datos, supuestas informaciones que fueron creadas de manera engañosa, con el fin de qué? De difundir y de promover intencionalmente confusión en la población. Es decir, una fake news está hecha a propósito, de manera trucha, por eso parece real. Después, si indagan bien sobre ese video, van a ver que el video en realidad es un videoclip y que la música es de una película y que está todo mezclado. Y les voy a pedir, por favor, que relean el texto de ese link que yo le mandé a la profe, porque ahí mismo se van a dar cuenta de las pistas que podrían haber tenido. Yo les dije la de Altrapar, que suena italiano y en realidad ahí decía que era egipcio, lo del Festival de Venecia y hay otras. Entonces, la intención de la fake news es desestabilizar. Eso es lo que tienen que tener muy presente. Porque lo que se está buscando por algún motivo, que en líneas generales no llegamos a conocer y a saber, son beneficios económicos, son beneficios políticos, son beneficios de cualquier tipo, pero el punto es que buscan manipular a la opinión pública y nos preocupan sobre todo las que buscan generar adhesiones a los discursos de odio, a las discriminaciones, a las violencias, vulnerando los procesos democráticos. Por eso la compañera decía, bueno, no me preocupa tanto, yo parafraseé un poquito, no me preocupa tanto porque en definitiva este video me hizo reflexionar algo bueno. Está perfecto, por eso lo hablamos en el aula. Pero necesitamos encender las luces para detectar por qué eso que me está llegando es falso y no es real, y tratar de profundizar en cómo apela a las emociones para que yo sea motor de viralización, cómo apela a la empatía en el peor de los casos, como pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio, como pasó en Brasil también con la toma de la Explanada, generar adhesiones a esos discursos de odio, discriminaciones y violencias, vulnerando los procesos democráticos. Ahora, acá tienen las características de la fake news y por qué se diferencian entonces con las noticias falsas. Porque las fake news usan robots, usan inteligencia artificial para contribuir a esa diseminación. Porque justamente a la mayor cantidad de personas posibles para causar el efecto de desestabilización. Eso es una fake news. Cuando desde usinas, que suelen ser de ultraderecha, se genera esta desinformación, esta información trucha, construida de manera de apelar a las emociones para manipular a la opinión pública y generar las adhesiones, se tiene que hacer muy rápido y con muchas personas a la vez. Por eso circulan a una velocidad inédita. Lo que le decía como característica entonces es que ya nacen de manera falsa y estructuradas a propósito para generar esa manipulación. Van a buscar apelar a las emociones, van a buscar apelar a los prejuicios, van a buscar apelar a la baja capacidad de mirada crítica que el propio sistema construyó. Porque parte del conflicto que tenemos es la simpleza y la facilidad con la que podemos mandar información que nos llega y la reenviamos y ya está, me despreocupé. La humanización iría a una profundización de la profesionalización, a pensar en los daños que puedo causar. Y no importa lo que me lleve, que me genere afinidad ideológica o no, como profesionales de la comunicación, tenemos que chequear, porque el objetivo de estas informaciones, desinformaciones o fake news, es que buscan polarizar. Es que se busque partido rápidamente. Entonces decíamos, bueno, a mí no me importa tanto este video que vimos, porque en definitiva es un contenido que no le hace daño a nadie. Sí, pero en muy poquito tiempo supo cómo es la red de esos contactos. Supo qué emociones y qué botón tocar para que esa persona reenviara esa información. ¿Entienden a lo que estoy apuntando ahora?
a partir de esa viralización de un material que era falso, lo que comprobó la rueda y la cadena de este capitalismo de plataformas es la velocidad a la que se diseminó, el impacto que recibió en la emoción que lo reenvió y cómo está diseñado porque fue viral a nivel mundial. ¿Cómo están diseñadas esas redes? ¿Por quiénes? ¿En qué lapsos de tiempo reenviaron? ¿En qué momento de el video lo hicieron? Si lo acompañaron con un mismo texto o no. Es decir, se puso a prueba una red de viralización de una fake news. Parte del conflicto que tenemos hoy en este capitalismo de plataformas es la naturalización. ¿Se acuerdan cuando hablamos de despatriarcalizar y debatimos sobre cómo desnaturalizar, cómo desnormalizar, cómo lograr tener mirada crítica, cómo lograr detectar los micromachismos? Bueno, acá pasa lo mismo. Tenemos que aprender a detectar las noticias truchas. Tenemos que aprender a detectar las informaciones falsas creadas a propósito para manipular a la población. ¿Por qué? Porque las tenemos que frenar. No pueden seguir circulando alegremente. Entonces, a partir de estas conflictividades, en buena parte del mundo surgieron lo que se llaman verificadores, los chequeadores de la información. Fíjense, en Brasil surgió este grupo que se llama Aos Fatos, a los hechos, en portugués. En México existe este grupo que se llama Verificado México. El de Costa Rica tiene un nombre muy gracioso que es No Coma Cuento, ¿no? Vieron que acá se dice, che, me metí un cuento, me metí un verso. Estaría bueno acá hacer uno, no, no coma verso, metaverso. Eh, entonces, en Argentina existe chequeado.com. ¿Y qué proponen? Esto es lo que tendríamos que haber hecho de alguna manera con el link que me llegó. Primero, lo dijo la compañera, ¿no es cierto? Chequear el origen de la fuente. ¿Quién me lo manda? Ahora, puede pasar, como pasó hoy, que el link lo mandé yo. Porque incluso puede pasar, no es el caso, porque lo mandé intencionalmente, pero puede pasar que alguna persona, como quien me lo pasó a mí, y le tuve que avisar, no, mira, esto es trucho, es una fake news, que casi se muere, me lo pasó una persona con 50 años de ejercicio profesional, que creyó que era cierto, que creyó que era real. Y en mi caso lo detecté por esto que estamos viendo ahora. Entonces uno chequear el origen de la fuente. Bueno, que me lo habían mandado era una persona inteligente, con mucha trayectoria, a la que yo le tenía confianza. Pero ya cuando vi el reenviado, 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 me llamó la atención. Y acá viene la clave. Contrastar la información con datos y con hechos concretos. Una de las cosas que podríamos haber hecho es chequear, también usando Google, si Laltrapar había ganado un premio en el Festival de Venecia. Es decir, tendría que haber buscado quiénes fueron los premiados en el Festival de Venecia, buscar, contrastar la información con datos y con hechos que fueran concretos. ¿El Festival de Venecia existe? Sí. ¿Me puedo fijar quiénes ganaron? Sí. Si voy a la lista de ganadores, no voy a encontrar al Altrapar como película egipcia ganadora de ningún festival de cine, porque básicamente no es cine, es un videoclip. Supongamos que por algún motivo no lo logro chequear, porque puede pasar, así como la fuente de información puede ser autorizada, me puede pasar que quiera contrastar la información con datos y con hechos concretos y no lo logre. Bueno, tengo que buscar consultar al protagonista y verificar la información. Es decir, acá se decía que era una persona egipcia, que era un director de 20 años. Bueno, puedo buscar también a esa persona, a prensa del Festival de Venecia, todo lo que se vaya nombrando, cómo transformarlo en fuente de información. Si sí, ahí estoy. Entonces, veníamos diciendo que a partir de
la proliferación de las fake news surgieron estos verificadores. ¿Ustedes lo están viendo bien? Espera, si tenemos un problemita. Ahí está. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bien, surgieron verificadores en todo el mundo. ¿Y qué proponían? Y fuimos dando el ejemplo de qué hacer con este material que yo había enviado, ¿no? Chequear el origen de la fuente de información, contrastar la información con datos y con hechos concretos, consultar al protagonista o a la protagonista y verificar esa información con esa persona o con esa entidad. Buscar otras fuentes de información, porque también la anterior me puede fallar. Puedo no encontrar a la persona, la institución puede no responderme. Bueno, entonces busco otras fuentes de información. Pueden ser estadísticas, puede ser información académica, puede ser de especialista. En este caso podría consultar a cualquier especialista de cine que me hubiera dado una respuesta muy rápidamente. Además de todo eso, contextualizar la noticia, ¿no? O esa información, o eso que nos enviaron, contextualizarlo social, política y económicamente, nos va a dar una idea de si eso es real o no. Esta contextualización inicial que habíamos dicho, el nombre suena italiano, pero acá dice que es egipcio. Ese ruido que me hace si hago una contextualización social, rápidamente hubiera llegado a descubrir que era una noticia falsa. Y esto es muy importante, hacer una captura de la pantalla de la noticia falsa, de la fake news, como la estamos mencionando, para no seguir promoviendo el link y que la gente siga entrando al sitio, ¿sí? Esto es una herramienta fundamental porque si no, a la hora de deconstruir esa fake news, si lo vuelven a mandar, van a seguir invitando a que la gente entre. Y bueno, lo que hacen los chequeadores es seleccionar categorías. Algunos ponen falso, engañoso, y lo que van haciendo es etiquetando la información. Ahora, ¿qué se comprometen? Dicen que no son partidistas, dicen que buscan ser justos, imparciales, dicen que van a transparentar las fuentes consultadas. Este punto me parece fundamental que ustedes cuando trabajen, incluso cuando hacen los trabajos prácticos, transparenten esas fuentes de información, nos cuenten cómo fue la tarea, ¿no? Esto de hacer visible las metodologías que utilizaron. Fueron a hacer entrevistas con un cuestionario ya formulado, hicieron entrevistas abiertas, hicieron dos, tres, cinco, cuántas entrevistas, cuántas personas les dijeron que no, es decir, visibilizar la forma en la que trabajaron. Además, ellos se comprometen a publicar los fondos que lo sustentan y aceptar la corrección abierta y honesta de los propios errores. Ahora, la pregunta que surge es: ¿quién chequea a quienes chequean? Porque si estamos buscando generar mirada crítica, lo que tenemos que pensar es, bueno, pero este grupo de gente, ¿quién los sostiene? ¿Cuáles son sus recursos? Efectivamente, tendrían que ir con quién los sostiene y así a cada uno de ellos. Por eso la pregunta es si el problema no es el sistema, en definitiva, y si estos chequeadores surgen como puede en el marco de la pandemia. Les decía entonces que esos chequeadores pueden aparecer como el antitérmico en la pandemia, digamos, pero no curar la enfermedad. Y en definitiva, ¿cuál es el objetivo real que tienen si en el caso del chequeado acá en la Argentina está sostenido por quienes producen justamente esa fake news? Entonces, la pregunta era si el problema no es el sistema, si no tendremos que entender a Google, a Facebook como fenómenos económicos, sociales, culturales, y no nada más que como motores de búsqueda o redes sociales, porque están transformando la relación que hay entre la tecnología, el capital, el contenido y las audiencias. Facebook, por ejemplo, no importa, porque la verdad que son todas, generan dinero con la publicidad que está dirigida específicamente a cada usuario, a cada usuaria, cada uno de ustedes, cada una de ustedes tienen un direccionamiento, una microsegmentación, como se llama, una microsegmentación de anuncios para llamarles la atención o de videos que saben que a ustedes les van a interesar para justamente sacar más información de ustedes, generar tráfico con ese contenido, apelar a sus emociones para en horarios determinados que saben que ustedes usan ese teléfono celular o el dispositivo que tengan,
se van a meter, van a hacer los clics y como ustedes saben, los famosos clickbaits, que es toda esta información espectacularizada que lo que produce es que ustedes estén la mayor cantidad de tiempo posible expuestos a esos dispositivos para generar nuevos espacios de publicidad y todavía poner más anuncios. Cada empresa, cada una de estas empresas van teniendo incentivos para recopilar la información y hace falta muchísimo dinero para llegar a reconocerla, cosa que ninguno de nosotros y nosotras podríamos hacer, pero ellos sí por estas aplicaciones, autoridades de aplicación que son muy laxas. Y las consecuencias las tuvimos en el marco de la pandemia con la infodemia. ¿Alguien sabe qué es la infodemia? Bueno, ahí tienen una clasificación que hizo la Organización Mundial de la Salud. Es un fenómeno derivado de la fake news, que es justamente esa sobreabundancia de información, pero otra vez con intentos deliberados de difundir esa información errónea para, por ejemplo, poder socavar la respuesta de la salud pública en el marco de la pandemia, que la gente no se fuera a vacunar, ¿no? Uno de los ejemplos más clásicos o para promover intereses de determinados grupos o de personas, lo que pasó con las vacunas, con la Pfizer en un momento, que eran propagadas por la mayoría de la comunicación hegemónica y el resto denostada como la Sputnik. En definitiva, es esto que tienen aquí, ¿no? Información que es errónea, falsa, que puede perjudicar la salud física y mental de las personas, que lo que busca es incrementar la estigmatización, amenazar los logros que se consiguen en materia de salud y boicotear, en definitiva, a los estados, incluso a las democracias, porque en esos momentos la información incorrecta puede matar gente. Sin la confianza y sin esa información adecuada, lo que termina pasando es que no se pueden cumplir con las metas de salvar a la mayor cantidad de gente posible. Y esa desinformación que surge lo que busca es polarizar ese debate público. Esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud que dice, además da alas al discurso de odio, es decir, multiplica los discursos de odio, potencia el riesgo de los conflictos y va generando violaciones de los derechos humanos, amenazando la perspectiva a largo plazo para impulsar la democracia, los derechos humanos y la cohesión social. Estos son todos los fenómenos a los que nos vemos hoy sometidos y por eso desde la Organización Mundial de la Salud llamaron a elaborar y aplicar planes de acción, a prevenir y combatir la propagación de información errónea y falsa. Sí, claro, siempre respetando la libertad de expresión, de eso no hay duda, ¿no? A colaborar con las comunidades y escucharlas, que estos planes nacionales que se puedan producir salgan de la propia sociedad, es decir, que las propuestas las den ustedes mismos, las den ustedes mismas en espacios en los que puedan participar. Y fíjense el llamado que hay a los propios medios de comunicación y a las plataformas a que colaboren con los estados, a que sigan fortaleciendo las acciones para difundir información que sea precisa, que prevenga la difusión, perdón, de información errónea y falsa. Y esto como parte de las conclusiones, ¿no? Ideas para poner en práctica. Uno, un periodismo profesionalizado. Seguir reconociendo que tenemos que aprender en este escenario porque todavía no lo terminamos de comprender y no terminamos de tener las medidas que tenemos que tomar. Por eso pensar en nuevas corregulaciones, que esas corregulaciones sean construidas con modelos de gobernanza que sean multipartitos, que participen los gobiernos, que participen la academia, los sindicatos, las organizaciones sociales y libres del pueblo, que participen las personas, aunque no estén encuadradas en ninguno de esos ámbitos. Que los compromisos sean multilaterales, que no sean solo de un país porque es imposible, y que se propongan políticas comunicacionales. Les voy a pedir que busquen ahí quienes tengan el telefonito y si no comparten este título. Más que un título, en realidad, perdón, es esta palabra. PL, P de proyecto, L de ley, PL 2630. ¿Alguien está al tanto del debate y del conflicto que hay en Brasil sobre la fake news ahora? ¿No? No, para nada. Bueno, PL 2630. A ver qué les surge cuando ponen PL 2630 Brasil,
PL 2630 fake news. Estas son informaciones que ustedes tienen que tener porque son debates que también estamos dando en la Argentina. ¿Qué pasó con este proyecto de ley, este 2630, que invito a que googleen, a que lean, a que busquen? Le preguntaba cuál es la fuente de información, porque lamentablemente Google estuvo financiando una campaña contra este proyecto de ley desde la asunción del gobierno de Lula da Silva. Se propusieron, por todo lo que pasó y que comentamos al principio del encuentro, eh, prácticamente un intento de golpe de Estado, que se utilizaron las redes sociales, los discursos de odio y el algoritmo, los robots y la inteligencia artificial para diseminarlo a máxima velocidad. Google inició en Facebook e Instagram una campaña contra este proyecto de ley para regular las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales. Hizo una inversión para poner anuncios que justamente, fíjense lo que decía, que ese proyecto podía generar confusión sobre la verdad o la mentira en Brasil. Es decir, un gobierno intenta promover políticas públicas contra la fake news después de que tuvieron una realidad de un intento de golpe de Estado, y justamente lo que hacen las plataformas, lo que hace este capitalismo de plataformas es poner avisos para que le lleguen, obviamente direccionados, diciendo lo contrario a lo que es ese proyecto. Entonces muchas personas les puede pasar como les pasó con el video del principio. Como Google lo dice, como Facebook lo dice, como Instagram lo dice, y son mis redes sociales en las que yo me comunico y me manejo todo el tiempo, les creo. Y esa campaña es justamente la contraria a lo que tendríamos que estar buscando, porque la campaña lo que dice es que ese proyecto de ley va a ser dañino. Bueno, finalmente hubo una presentación ante el Poder Judicial en Brasil y obligaron a Google y a Facebook e Instagram a levantar esos avisos en contra del proyecto porque el juez consideró que tenían una posición dominante y que lo que estaban haciendo era manipular a la opinión pública. Así que hay una muy buena nota en el diario Perfil de este domingo que se llama... ¿No? Perdona, ¿Cómo? Google financia campaña Esa, está buena. Sí, esa nota está buena. Google financia campaña contra proyecto para regular plataformas tecnológicas en Brasil. Cuenta un poco de qué se trata todo esto. De todas maneras, también pueden acceder a otro tipo de información donde directamente pueden leer el proyecto de ley. Por ejemplo, hay una muy buena del Observatorio del Sur Global que dice Proyecto de Ley de Responsabilidad, Libertad y Transparencia en Internet. Hay otra muy buena del diario El Norte, Brasil, investigarán a Google y Telegram. Telegram también, además de Instagram, lo hizo por campaña de desinformación. Y hay un dossier que les recomiendo, dos cosas. Un dossier digital. ¿Cómo? Telegram borra mensajes sobre PL 2630 tras decisión del Supremo. Exacto. Ah, Es decir, toda, a pesar de que Telegram entre grupos de aquí de la Argentina se decía que era mejor de WhatsApp, actuó de la misma manera. Fíjense que van a poder conseguir el relatorio final sobre Fake News Brasil, audiencias públicas y el voto del Senado, porque ya tiene voto en Senado, y lo que se frenó ahora es que pase a diputados. Así que van a poder encontrar, los motores de búsqueda siguen siendo bien utilizados, contextualizándolos, reconociendo la fuente, reconociendo el interés que tienen, pueden encontrar muy buena información que a mí me parece que es fundamental que estén al tanto de cuáles son los debates que se están dando con el uso de la inteligencia artificial, con las fake news en el marco del periodismo. Justamente los nuevos desafíos que tenemos entonces es fortalecer esa mirada crítica, desnaturalizar, dejar de estar atrapados y atrapadas por las redes sociales, por los motores de búsqueda, sin poder
llevar adelante una profundización en la mirada y en cuáles son los daños que se pueden causar y cómo repararlos, y en cuál es la legislación o las políticas públicas que tendríamos que tener, pensando en la solidaridad, en la sensibilidad, porque sin sensibilidad no hay manera de llegar a estas reflexiones, en la ética que debería atravesarnos y en una profunda humanización, que fue el eje que ustedes pensaron al principio, cuando vimos ese videíto, que a pesar de que era trucho y que es una fake, nos hizo reflexionar sobre este tema, y creo que tenemos que seguir profundizando esa mirada para lograr sacudir nuestras subjetividades y que nos dejen de llevar como nos están llevando de las narices, y poder decir, no, espera, esto lo tenemos que cambiar, esto puede servir, esto no. Y muchas gracias, dice ahí al final. Gracias, Cintia. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario?